pero sentí que teníamos que compartir esta palabra en este ambiente especial, distinto, de adoración. Y dice ahí el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 11: por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aún cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Versículo 12: por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, dice, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto de lejos. Pero vuelvo para atrás, me quiero quedar con los versículos previos. Dice que por la fe Sara concibió y tuvo fuerzas para concebir, aunque era estéril. Y dice que dio a luz, aunque ya estaba vieja como para dar a luz. Y dio a luz no de un pibe joven. Dice que dio a luz de uno que estaba casi muerto, más viejo todavía. Hace un momento estuvimos bendiciendo a los niños. Pero ¿saben qué? Yo quiero bendecir ahora a los grandes, a los viejos con cariño, Titi. Te pregunto, ¿te has sentido por momentos que ya no había nada para vos? ¿Que ya se te había pasado el tiempo? Quizá no estás tan viejo de edad cronológica, pero se te envejeció el espíritu, se te envejecieron las expectativas, se te envejecieron las ganas. Ya te quedaste sin fuerzas, estás tan cansado que sentís que estás estéril, que estás débil, que aunque sos joven, por las circunstancias emocionales, de salud, laborales, de la vida, las que fueran, sentís que ya vos solo podés existir, pasar el tiempo, esperar que un día el Señor te quiera llevar y nada más. ¿Sabés qué? Sara, con casi 100 años, dio a luz. Guarda, Titi, que por ahí, ¿quién te dice? Y dice que no de un pibe, de un viejo. ¡Ja! Hace 2 semanas atrás tuvimos una reunión con la directora de Acción Social de la Confederación Bautista a nivel nacional. Y ella nos decía que uno de los grandes desafíos con la ancianidad hoy, con la tercera edad, es que las expectativas de vida se han aumentado. Y hoy alguien que a los 60, una mujer que a los 60 se jubila, un hombre que se jubila a los 65, y quienes trabajan por ahí en la docencia, en el Estado público en Neuquén, se jubilan antes todavía. Todavía tienen muchos proyectos por delante. Tienen expectativas de seguir viviendo. Mi papá está llegando a los 65, pero siempre dice que todavía le quedan muchos años de vigor por delante. Y entonces a veces le hablamos de proyecto de vida a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Pero ¿sabés qué? También hay un proyecto de vida para vos.
que sentís que ya estás declinando, pero en tu declinar capaz que todavía te quedan 20, 25, 30 años, es mucho tiempo, como para que ya pienses que los propósitos de Dios no te incluyen, que tu edad fértil ya pasó, que no vas a dar nuevos frutos, que no va a haber multiplicación en tu vida, que no vas a poder ver descendencia, que no vas a ver prosperidad, que no va a haber un fruto que trascienda tu edad. Y Dios te dice en esta mañana, al que cree, todo le es posible. Y si Sara pudo concebir y dar a luz, si Abraham tuvo el vigor y la fuerza para engendrar un hijo con Sara, habrá vigor, habrá fuerza, habrá fertilidad para tu vida. Solo si podés creer. ¿Le crees al Señor? ¿Querés renovar tu fe en esta mañana? Te invito a que levantes tu mano. Cerrá tus ojos ahí delante del Señor y Señor, decimos: perdón si no te hemos creído. Perdón, Señor, si en nuestro espíritu, como por un momento le pasó a Sara, dudó y le dijo a Abraham: Abraham, yo no te voy a dar un hijo. Perdón, Señor, si eso ha retrasado, ha demorado y ha complicado tus planes conmigo. Señor, en esta mañana nos presentamos y yo bendigo, Señor, a aquellos que han llegado con las fuerzas cansadas, aquellos que hoy han venido agobiados, cargados, aquellos que por un momento pensaron que no iban a tener fuerzas para seguir, aquellos que ya habían tirado la toalla o estaban pensando arrojarla porque se iban a salir del ring. Padre, bendigo a los grandes, a nuestros viejos queridos, aquellos que han transitado tanto en la vida, pero sobre los que vos aún tenés muchos planes. Y declaramos, Señor, fertilidad en sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, prosperidad y renuevo. Declaramos nuevas fuerzas, pero no fuerzas para solo aguantar, no fuerzas para sobrevivir, fuerzas para procrear, fuerzas para fructificar, fuerzas para multiplicar, fuerzas para bendecir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, vos renovás la esperanza, renovás, Señor, en esta mañana la fe. Padre, abonás la tierra estéril en esta mañana y la haces productiva. Padre, declaramos que llega la lluvia temprana y la lluvia tardía que traerá un nuevo fruto abundante y multiplicado a la vida de aquellos que han llegado hoy desahuciados, cansados, angustiados, con la idea de abandonar, con la idea de no seguir. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. En el nombre de Jesús, activamos la fe para creer que no hay enfermedad, que no hay problema, que no hay angustia, que no hay crisis, que no hay conflicto, que no hay dolor que pueda detener tu poder sobrenatural para traer vida, fruto y multiplicación a nuestra vida. Señor, renovamos nuestra esperanza en esta mañana como Sara y como Abraham.
para llamar las cosas que no son como si fueran, para creer que veremos lo que no vemos, porque así será, porque lo veremos, porque es palabra fiel, porque es palabra tuya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Activa tu fe para creerlo. No importa que te hayas sentido muerto en tus emociones, no importa que te hayas sentido muerto en tu corazón, no importa que te hayas sentido estéril, no importa aún que el pecado que ha habido en tu vida te haya hecho sentir que ya no había retorno para vos. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad a tu vida por la sangre de Cristo en esta mañana. Declaro sanidad física, espiritual y emocional. Declaro que no hay marcas que pueda haber dejado el pecado en tu vida, que la sangre de Cristo no limpie, no quite, no saque, no sane, no restaure, no libere. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es así, hermano, en tu vida. Créelo, 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 créelo. Amén. Créelo. Santo, digno es el Señor. El cielo declara tu rectitud. Santo, digno es el Señor. El cielo declara tu rectitud. Santo, digno es el Señor. El cielo declara tu rectitud. Oh Dios del universo, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Saltamos tu nombre, Rey. Creemos, Señor, en tus promesas. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor. Creemos, Señor. Porque te creemos a vos. Creemos, Señor, en tu recompensa. Oh, sí, Rey, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Amén, sí, Señor. Toma asiento. Estamos haciendo una buena prueba de las articulaciones también. Porque los huesos también se van a reactivar por tu fe, hermano. Créelo. Amén. Dios renueva las fuerzas. Y sigue el versículo 13 que había dejado antes. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido. Y solo llegaron a ver
esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiera estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Muchas gracias, Miguel. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. ¿Cuántas veces Dios nos prometió algo y nos dio la llave de esa promesa, pero cuando tuvimos la llave, en vez de seguir confiando en el Dios de la promesa, ponemos nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en aquello que Dios nos dio? Dios te dice que te va a prosperar, te da un trabajo que te bendice, con el que te sostenés, que te da los recursos, y entonces en vez de descansar en el Dios que te sostiene y que te prospera, comenzás a poner tu confianza en ese trabajo. Te da el recurso y en vez de confiar en el Dios de los recursos, confías en el recurso. Por eso, como hablaba ayer con un hermano y contábamos hoy también, hablábamos en el taller, de pronto algunos dudan en diezmar o no diezmar. Y si diezmo y no me alcanza, porque en las cuentas no me da. Porque confiamos en lo que Dios nos ha dado, no en Dios. Confiamos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y entonces dejamos de poner nuestra fe en aquello que no se ve para poner la fe en aquello que vemos. Dios no quería ser sanguinario con Abraham. Dios no quería ser cruel con Abraham. Dios estaba probando el corazón de Abraham para ver si después de haber vivido el milagro de que Dios le haya dado un hijo, él seguía creyendo en el Dios de las cosas que no se ven, en el Dios que está aún por encima de las circunstancias y de la temporalidad. Abraham ya había visto que aún fuera de tiempo y aún cuando las circunstancias decían todo lo contrario, él había tenido el hijo de la promesa de Dios. Y Dios quiso probar si Abraham estaba dispuesto a seguir confiando en esa verdad. Y Abraham se fue con Isaac a ofrecer a Isaac en sacrificio delante de Dios. Qué ilógico, qué descabellado, qué fuera de la realidad, qué incoherente Dios, que el hijo sobre el cual reposaba la promesa de Dios, el hijo por el cual Dios le había llamado la atención a Abraham y le había dicho: tuviste a Ismael con una mujer equivocada porque no me creíste, porque yo te dije que te iba a dar a Isaac de Sara. Y Abraham reconoció su error
y volvió a poner su esperanza y su fe en Dios, y Dios le dio ese hijo y ahora se lo pide. ¡Qué locura! ¡Qué descabellado! Pero dice acá la palabra que Abraham fue a poner a Isaac en el altar porque sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y de alguna manera esto es lo que ocurrió, dice la palabra, porque Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac. Porque Abraham había aprendido la lección. Abraham había aprendido la lección. Y dijo: Señor, no me equivoco de nuevo. Y no me importa lo que me pidas hoy. Mañana tus promesas se van a cumplir sobre mi vida. Yo me aferro solo a tu voz, solo a tu dirección. No importa lo que cueste, porque mi propósito no descansa en mis decisiones, sino en tus decisiones. Y yo solamente obedezco tus decisiones. Y no mató a Abraham y Isaac, no porque se arrepintió, sino porque Dios le dijo: está bien, te creo, tenés fe, sabes quién soy, no me lo entregues. Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Estás dispuesto a entregar tus planes? ¿Estás dispuesto a entregar tu trabajo? ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor tus hobbies? ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor tus ganas? ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor tu carácter? ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor tus hijos? ¿Estás dispuesto a sacrificar a tus hijos por los planes de Dios? Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado a la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Las promesas de Dios nos trascienden, porque los planes de Dios no te pertenecen, son de Él. Los planes de Dios no son tuyos. Solemos adueñarnos de las promesas de Dios. Y por eso terminamos tropezándonos con nuestra propia humanidad, porque empezamos a generar ansiedad porque queremos verlo hoy, porque no queremos que se nos pase el tren. ¿Y sabes qué? Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés conquistaron la tierra. La vieron de lejos, pero caminaron fieles a la promesa. Yo no sé si lo que Dios te habrá hablado a vos lo vas a ver vos, o lo van a ver tus hijos, o tus nietos, o tus bisnietos. Pero tu fidelidad hoy a la promesa de Dios sobre tu vida le allanan el camino a tus hijos hacia adelante. Se lo hacen más fácil. Arrancan desde donde le dejas la posta, pero si abandonás la carrera antes de tiempo, ellos tienen que volver a empezar. No seas egoísta.
No seas egoísta. No seas caprichoso. No te enfoques en los resultados, en lo que tenés ganas de ver. Enfócate en ser fiel, obediente a lo que Dios te está demandando hoy. Y tené por seguro que vas a vivir en paz, quieta y reposadamente, con la bendición de Dios. Y José, que fue un hombre fiel en medio de circunstancias adversas, que como recordábamos el martes, se ministró a sí mismo durante años en una tierra ajena, cuando sus hermanos lo habían vendido por esclavo y le habían dicho a su padre que estaba muerto y nadie más se preocupó por él. Durante años se ministró a sí mismo sobre el propósito que Dios había puesto sobre él. Había soñado una palabra y caminó la mayor parte de su vida con circunstancias que decían a los ojos de los que ven las cosas temporales y terrenales que estaba caminando en la dirección totalmente equivocada de todo lo que había soñado en su niñez y en su juventud. Y un día, por esa fidelidad, cuando estaba preso y nadie podía pensar que desde ahí José pudiera cumplir su sueño, lo que se había visto a sus ojos como una circunstancia adversa de esclavitud y contraria a los planes de Dios, se convirtió en la llave para que él estuviera en la cúspide del cumplimiento de la palabra de Dios para su vida. Pero ¿saben qué? Con todo eso José no vio la tierra prometida. De hecho, José vivió su vida fuera de la tierra prometida, pero caminó, vivió y sembró en los suyos la promesa que no había recibido él, que había recibido su bisabuelo Abraham. Y fue tal su fe que dio instrucciones el día de su muerte para que su cuerpo fuera guardado, porque dijo: si yo no entro en vida, mis restos no van a descansar en Egipto, van a descansar en la tierra prometida, porque declaró a sus generaciones futuras que lo que él no había visto y no había alcanzado todavía, sus generaciones futuras lo iban a ver, lo iban a ver, lo iban a ver. Y entraron a la tierra prometida todos los jóvenes, de Caleb y Josué para abajo. Ni siquiera Moisés entró, pero los restos de José se sepultaron en Israel, en la tierra prometida, porque él no fue escaso, no fue egoísta, no se quedó con lo de él nada más. Él veló por sus generaciones futuras, miró más allá, se animó a creer. Por la fe, versículo 23, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, me detengo ahí primero en el versículo 23. ¿Recuerdan la historia? El faraón había mandado a liquidar a todos los bebés del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba multiplicando, se estaba haciendo fuerte y grande. Y ellos escondieron al bebé y lo pusieron, dice, en una canasta. ¿Fue su hermana? Sí. Lo pusieron en el río cerca de donde se bañaba la hija del faraón. Y Moisés fue criado como hijo de la hija del faraón. Y dice también
la Biblia que esa misma niña, su hermana, recomendó a su mamá biológica para que cuidara de ese niño. Y su mamá, por la fe puesta en las promesas de Dios, amamantó y crió a ese hijo, dándole el afecto de una madre, pero no pudiendo tratarlo como un hijo, llamarlo como un hijo, cuidándolo mientras la hija del faraón no sé qué haría, pero yéndose a dormir a su casa y teniendo que dejar a su hijo amado en ese lugar. ¿Por qué? Porque había puesto su fe en los planes de Dios, había puesto su fe en las promesas de Dios, había puesto su fe más allá de su egoísmo y su comodidad, en que las promesas de Dios se cumplieran sobre su generación, la de su hijo, la de sus nietos y los que vendrían. Y por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse entonces hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Hasta ahí la palabra. José ya había marcado un camino en tiempos donde él gobernaba, y aún sabiendo que su pueblo iba a pasar por un tiempo de esclavitud, José miró con fe adelante y dijo: mis restos van a estar allá. Y fíjense, ¿no?, qué vida diferente a la de Moisés. José atravesó un tiempo largo que lo preparó para gobernar en esclavitud, en oprobio, en humillación, en cárcel, para que un día el faraón dijera: ahora te quiero conmigo. Y a Moisés Dios lo preparó de la manera totalmente opuesta. Y Moisés creció en el palacio, teniendo todo a su favor, teniendo todos los recursos a su disposición, con la mentalidad de un ganador, con la mentalidad del que domina y el que gobierna, con la mentalidad de aquel a que no le falta nada, con la mentalidad y de la comodidad de aquellos que lo tienen todo, de aquellos que tienen todo a su servicio. Y un día Dios lo llamó a Moisés y le dijo: quiero que renuncies a tu comodidad. Ya tenés todo lo que tenías que tener, ya adquiriste todas las herramientas y disfrutaste todo lo que tenías que disfrutar, pero ahora quiero que renuncies a tu comodidad para salvar a mi pueblo. Uno no miró su miseria, no miró sus circunstancias difíciles y adversas para creer que Dios iba a cumplir su propósito. Y algunos de nosotros a veces, cuando afrontamos una situación de dificultad, una situación complicada, tiempos de angustia, tiempos de esclavitud, ya sea por lo emocional, por lo laboral, por la salud, nos olvidamos de la promesa de Dios. Y en José tenemos un ejemplo, el modelo de aquel que no renuncia, no importa las circunstancias. Pero en Moisés tenemos el otro modelo, el de que nunca le faltó nada, el de aquel al que siempre le fue todo bien, el de aquel que lo tuvo todo
el de aquel que hoy está cómodo, está bien. De hecho, Moisés podría haber sido el faraón de Egipto, pero estuvo dispuesto a renunciar y a ser tratado como esclavo para alcanzar las promesas de Dios, que lo trascendían totalmente. ¿Estás dispuesto a eso? Porque cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, dependemos de Dios, que nos dé la fortaleza porque no nos queda otra, como José. Y sostenernos firmes y aguantar. Pero cuando estamos en la cómoda, ahí sí es más difícil depender de Dios. Ahí es más difícil obedecer. Cuando no tenés nada, Señor, provéeme porque no tengo. Y cuando lo tenés todo, igual te dependés del Señor. Igual le preguntás al Señor cómo gastás cada peso de tu billetera. Cuando lo tenés todo y no necesitas que Dios te mande una provisión sobrenatural para adquirir aquellas cosas que necesitas o que querés. Igual orás al Señor y le preguntás, Señor, ¿lo tengo que hacer o no? ¿Y estás dispuesto a renunciar a esa comodidad? Para trascender tu propia realidad y que los planes de Dios se cumplan no solo en tu vida, sino en las generaciones que vienen. Hermanos, Dios nos está llamando a un evangelismo, no por discurso, no por sistemas, no por esquemas, no por un proyecto institucional, congregacional, sino por impacto de vida. Y para que esto sea una realidad, necesitamos empezar a caminar en esta fe. La fe del que espera lo que no se ve porque está convencido de que vendrá. La fe del que encuentra en Dios su agrado y tiene testimonio del Espíritu y es aprobado y reconocido por Dios y por los demás porque ha puesto en Él su esperanza. La fe de aquel que le cree a Dios aunque parezca una locura y aunque todos le digan que no vas a poder, sos un loco de la guerra, mirá las cosas que soñás. Mirá en lo que andás, mirá lo que decís, mirá lo que hablás, mirá con la gente que te juntás. La fe de aquel que le cree a Dios no importa la edad, que cree que Dios puede renovarte las fuerzas y levantarte aunque te creas muerto. Y aunque creas que no hay esperanza o el mundo te diga que no hay esperanza, te levantás y crees igual, porque en Dios tenemos esperanza. La fe de estar dispuesto a entregarlo todo, aún el objeto de la promesa, aún aquello en lo que Dios dijo que te daría descendencia, estar dispuesto a sacrificarlo por Dios. La fe de creerle a Dios no importa las circunstancias y que aunque no lo veas vos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos lo verán. La fe de estar dispuesto a salir de la comodidad para alcanzarlo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese compromiso de fe en esta mañana con el Señor? Te invito a que te pongas de pie. Padre, en esta mañana has hablado a nuestro corazón. Has hablado a nuestro espíritu.
Has hablado de nuestra mente. Has hablado de nuestra vida, Señor. Yo simplemente, Señor, conforme a la decisión que cada uno de nosotros ha tomado esta mañana, ruego que actives y aumentes nuestra fe. Una fe que permanece, una fe que obedece, una fe que se sustenta en el Dios que todo lo puede, que todo lo suple, que todo lo da, que todo lo entrega, pero que también todo lo demanda. Pedimos esto, Señor, y confiamos y descansamos en vos, en el nombre de Jesús. Gloria